Mejores depósitos, cuentas corrientes, letras del tesoro, fondos monetarios, un poquito de todo para intentar sacar ese pizca extra o ese extra, esa rentabilidad del dinero que tanto nos ha costado ganar. Me gustaría siempre recordar a aquellos subasteros de depósitos, que eran nuestros padres o nuestros abuelos, que iban de banco en banco intentando buscar esa rentabilidad, que le dieran un poquito más. En este siglo, en el momento que tenemos Internet, esto se complica. Y si tenemos en cuenta la Unión Europea, todavía es peor. ¿Por qué? Porque tenemos fondos, tenemos letras, tenemos bancos nacionales, tenemos bancos extranjeros. Y para intentar aunar todo este esfuerzo, un vídeo. Y cómo no puede ser de otra manera, un vídeo de carácter mensual y que es el que más me gusta hacer o el que más cariño tengo. Pero bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo. Bueno, lo primero, recordaros que hay que tener siempre un fondo de emergencia, que tanto el Banco de España como la CNMV comenta que tiene que ser entre 3 y 6 meses de gastos. Hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué es lo que coincide? Que este fondo de emergencia tenemos que tener en cuenta la liquidez, la seguridad y también el tema de rentabilidad. Significa que no por tener simplemente este fondo de emergencia lo vayamos a tener el dinero aparcado en el banco que nos den un 0% de interés, ¿no? Hay que tenerlo muy, muy en cuenta todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que me hago yo siempre es preguntar es cuánto es lo máximo que teóricamente podríamos conseguir de una manera lógica, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos muchas veces si esa oferta de ese depósito que nos está ofreciendo un banco es bueno o es malo, ¿no? Entonces, para ello yo utilizo dos referencias, ¿no? El primero sería el STER, el Euro Short Term Rate, que sería, digamos, como la remuneración que dan los bancos a grandes fondos de inversión. Sobre todo estaríamos pensando en referencia a liquidez diarias, ¿no? Realmente estamos hablando de un índice muy relacionado al fondo de depósito que estaría pagando hoy por hoy el Banco Central Europeo. Y por otro lado, tendríamos las letras del Tesoro, nuestras queridas letras del Tesoro de España, que podemos ver cómo están cotizando en las últimas subastas y si nos puede merecer la pena o no merecer la pena entrar en algo como letras del Tesoro o entrar en el STER, que se relacionaría mucho con fondos de inversión, digamos, monetarios. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, podemos ver con el STER del último mes, ¿no? Fijaros, a 13 de marzo estaría prácticamente igual, 3,95, 3,91, no hay movimiento. ¿Y por qué no hay movimiento? Porque realmente no hay subida ni bajada de tipos de interés. Realmente el STER se evoluciona muy, muy estrechamente con los movimientos de tipos de interés del Banco Central Europeo. El Banco Central no ha hecho ningún movimiento, por lo tanto, el STER se queda, digamos, clavado. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues intento hacer unas previsiones personales, recuerdo lo de personales, es decir, Josean, en los que calculo cómo puede ir evolucionando, digamos, los tipos de interés en los próximos meses, ¿no? Hago un cálculo de cuándo se van a reunir el Banco Central Europeo. Si os dais cuenta, en naranjita o en amarillo fosforito nos aparecería, digamos, cuándo se reúnen y cuándo puede haber subidas o bajadas de tipos de interés. ¿Por qué? Porque el Banco Central se reúne muchas veces, pero que se reúna no significa que decida que haya subidas o bajadas de tipos de interés. Y calculando todo esto, pues pienso cuándo puede haber diferentes subidas o bajadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que en junio tendríamos una caída del 0,25, es decir, que bajarían 0,25% los tipos, en octubre y en diciembre otro cuartito de punto en cada uno de ellos, y en marzo del 2023 calculo que habría otra bajada del 0,25%. Realmente aquí no estoy pensando en nada diferente a lo que hoy por hoy piensa el mercado, que piensa que habrá entre 3 y 4 bajadas y que tampoco habrá grandes novedades dentro de todo esto. Como siempre, me gustaría un poquito añadir cosas, ¿no? Porque yo creo que está bien, ¿no? Y sobre todo recomendaros el blog del Banco Central Europeo. Os dejo aquí la URL, lo dejaré en el vídeo, en el que tienen realmente artículos bastante interesantes. Realmente son artículos en inglés, que es igual un poco lo que igual echaría un poco en falta, ¿no? Que fuera un poco traducido también en castellano para que todo el mundo pudiera, digamos, hacerlo, ¿no? Ha habido dos artículos que me han gustado mucho este mes. Uno de Philip R. Lane, que sería miembro economista jefe del Banco Central Europeo, y sobre todo que va diciendo cuál es su forma de pensar, incluso nos deja varios gráficos realmente interesantes, ¿no? Uno de los gráficos que me ha parecido realmente interesante es este, en el que más o menos nos calcula cómo esperan
el mercado, cuál es la esperanza de que tengamos los tipos de interés, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la mayor parte de los diferentes economistas, grandes bolsas, grandes jefes de inversión, calculan que realmente a largo plazo la mayor parte de la gente creen que estén alrededor del 2%, que es realmente el objetivo del Banco Central Europeo, y por eso yo creo que también están bastante tranquilos, ¿no? También otro, digamos, artículo que ha creado bastante polémica es de Ulrich Winzel y Jürgen Schaff, en el que habla que la aprobación del ETF de Bitcoin, pues que no significa para nada y que detrás del Bitcoin no hay absolutamente nada, etcétera, ¿no? Bueno, ha tenido cierta polémica, ha salido en diferentes medios de comunicación, pero bueno, yo creo que decir de qué fuente sale, yo creo que también está bien, ¿no? Y mucho de esto viene del blog del Banco Central Europeo, sin más dentro de todas. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo está, o tener un poco la foto de qué es lo que ha pasado en los últimos meses desde el punto de vista de inflación subyacente, que es sobre todo la forma que el Banco Central Europeo tiene en cuenta para pensar si merece la pena o no subir los tipos de interés, y también relacionarlo con el PIB, ¿no? Entonces, pongo tanto Europa, como Estados Unidos, porque hay unas relaciones realmente estrechas entre ambas economías, ¿no? Si Estados Unidos sube mucho los tipos de interés, es bastante normal que en Europa los subamos y al revés, ¿no? Entonces, podemos ver, por ejemplo, desde el punto de vista europeo, que sí, tenemos unos datos en que la inflación va en cierta manera bajando, pero tampoco es que sean una barbaridad. Incluso fijaros, en las previsiones de marzo del 2024 tuvimos una subyacción del 3,1 cuando la previsión era un 2,9. Es decir, que esto de que la inflación ya es agua pasada y que no pasa nada, de momento, tranquilidad, chavales. Tranquilidad, porque tenemos la subyacente, que es la importante, en el 3,1. Desde el punto de vista de Estados Unidos, pues encontramos algo parecido. Fijaros, va bajando, pero va bajando casi a décima, digamos, mensual, ¿no? Y sigue realmente alta, al 3,8%. Es decir, que esto es lo que están mirando los bancos centrales para decir, bueno, ¿empezamos a bajar o esperamos un poquito? Pues sí, huele que pueden empezar a bajar algo, pero también con cierta tranquilidad, ¿no? Otra variable importante, el PIB, tanto europeo como americano. Y fijaros, ¿no? Realmente estamos en una economía europea pues al 0,1. O sea, está parada, que no es cero por vergüenza casi, más que otra cosa. Y en cambio tendríamos la economía americana con crecimientos de un 3%, que es relativamente robusta. Es decir, que estamos hablando de una economía, pues sí, la americana, que tiene una inflación más alta que la europea, pero con un crecimiento del PIB realmente potente. El caso europeo, con una inflación por encima de las estimaciones que cree el Banco Central Europeo, y con un PIB parado, estamos hablando de un tema claro de esta inflación. Y estamos pensando que Europa está parada, no hay en movimiento, pero bueno, el resto del mundo sigue creciendo, no sé. Al final, a veces me planteo si los economistas jefe o los que están al mando de la Unión Europea se dan cuenta que Europa así no carbura del todo como nos quieren, digamos, vender. Pero bueno, ¿qué es lo que hago? Hago este cálculo, correcto, hago un poco cómo puedo ir evolucionando y simplemente lo que meto es en un Excel. Ya está, no hago una cosa tan complicada en el que calculo cómo van a ser las diferentes bajadas, ¿no? La de junio que os comentaba, la de septiembre, la de diciembre y ahora incluido la de marzo. Hago los diferentes cálculos y me sale una rentabilidad estimada del 3,30%. ¿Por qué utilizo ese 3,30%? Porque sé, si utilizo un fondo monetario, que luego veremos al final del vídeo, en el que nos cobran una comisión relativamente baja de un 0,10, 0,5, 0,05 o 0,15, es bastante posible que lleguemos a conseguir a un año este 3,30%. Sí, no me he equivocado, por supuesto, para hacer, digamos, los cálculos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista, ya sé, si ahora decido, voy a invertir en un fondo de inversión monetario, cuánto es la rentabilidad que podría obtener a un año, que sería este 3,30%. La otra variable que utilizaría, como antes hemos comentado, son el tema de las letras. Entonces, fijaros, en las últimas subastas tenemos a 3 meses que darían el 3,62% o a 12 meses que estaría al 3,50%. Entonces, hago aquí una comparación de cómo han ido evolucionando y fijaros, desde el de febrero hasta el de marzo hemos tenido una cierta subida de diferenciales, ¿no? Una cierta subida de tipos de interés, como por ejemplo la de un año hemos pasado de un 64%
hasta un 3,51%. Es decir, ha subido una rentabilidad de un 0,17% que nos estarían pagando. ¿Por qué nos pagan más? Que hay gente que me pregunta eso, ¿y por qué nos pagan más? Porque el mercado cada vez más está interiorizando que no va a haber esas 6 bajadas como pensaban a principio del año, sino calculan que puede haber esas 3 o 4 bajadas y ya está. Y eso se relaciona mucho a las letras del tesoro, ¿no? También hay otro dato que me gustaría indicar muchas veces y es exactamente el tema de los particulares. Fijaros cómo siguen aumentando de manera potente. Fijaros cómo a 3 meses los particulares representan el 54%, a 6 meses el 75%, a 9 meses el 30% y a 12 meses representan el 38%. Es decir, que hay una cantidad de personas que están comprando letras en España de manera realmente, digamos, potente para hacerlo, ¿no? También, ¿qué es lo que podemos mirar después de hacer estos cálculos? Pues ver diferentes productos bancarios que podríamos entrar. Por ejemplo, mejores cuentas nóminas. Aquí no ha habido cambios, realmente llevamos unos cuantos meses sin cambios, pero bueno, yo creo que hay unas rentabilidades que son interesantes, tanto de Bankinter como Ibercaja, como Anabanca, en el que podemos obtener rentabilidades de a partir del 3%, y también lo que creo que al final hace falta tener un banco pues más o menos físico para determinadas cosas, ¿no? Al final está muy bien y luego veremos muchos bancos online que nos dan unos tipos de interés pues, bastante interesantes, pero al final también hay que tener algún que otro banco. Y si tenemos una cuenta nómina, pues ¿por qué no? Obtener ese tanto por ciento pues que está bien, ¿no? Dentro de las cuentas remuneradas o mejores cuentas remuneradas, ¿no? Aquí varias cosas, ¿no? Lo primero, que hay un punto en el que hay una cantidad de bancos cada vez más escandaloso. O sea, no es que estemos hablando ya de los 10 que estoy poniendo, ¿no? Sino que estamos hablando que podría haber 20 o 30 que pondría. Pero tampoco creo que tiene sentido poner todos, ¿no? Yo creo que interesa más o menos poner los principales bancos que me parecen interesantes y si han tenido algunos cambios o no han tenido grandes cambios, ¿no? Realmente en este mes respecto al mes anterior, sobre todo destacar, poner Norwegian Bank, por ejemplo, que como tiene como cosas interesantes ese 3,70%, recuerdo que tengo un vídeo en el que hablaba sobre el Norwegian Bank, un límite hasta 1 millón de pavos, o sea que es de los límites, digamos, altas, no tiene vinculaciones, sin comisiones, etcétera. Tienen una pega para mí y es que paga una vez al año lo que son los intereses, que no es algo que, o sea, a mí me gusta verlo cada mes, ¿no? O sea, que parece como que te pones emocionante, ¿no? Que te emociona que te vayan pagando. No tiene retención, un 0% de retención. Y bueno, si ingresáramos la simulación que hago siempre con 15.000 euros, pues sería una tercera posición con 555 euros. La primera y la segunda posición sería Trade Republic y Freedom 24 con ese 4 y 3,88%. Alguna va a preguntar, José, ¿ya por fin te has abierto la cuenta en Trade Republic? Pues no, no me lo he abierto porque tampoco, me dieron bastantes problemas y no he tenido tanto tiempo para abrirme la cuenta, ¿no? Más novedades para incluir, CTLM, que ha creado, que nos ha dado su cuenta remunerada, que sería un 3%, pero tiene su truquito y es que tienen diferentes planes y sobre todo tiene un plan premium en el que actualmente nos estaría cobrando 1,99 euros al mes. A partir de junio será el 2,99 al mes y nos da este 3%. Entonces, por un lado, sí que es cierto que nos va a dar un dinero, pero por otro lado nos lo va a cobrar, ¿no? Entonces, por eso, fijaros que si hacemos los cálculos con lo que nos está diciendo CTLM y si cumple que a partir de junio nos cobraría esos 2,99 euros al mes, pues nos encontramos que a pesar de darnos un 3%, sale peor, porque tendríamos 417 euros, sale peor que, por ejemplo, Renault Bank, que nos está dando un poquito menos, pero no nos anda jugando con que ahora te doy un tipo de interés más y luego te cobro tanto de mantenimiento, ¿no? Entonces, pues bueno, esto tenerlo muy en cuenta. Creo que posiblemente haga un vídeo sobre CTLM, esta cuenta remunerada, porque yo creo que puede merecer la pena, pero tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Otro que he incluido este mes sería la cuenta, digamos, P100, ¿no? Que también he hecho un vídeo en que hablo de ella, ¿no? Tiene sobre todo, y le doy ese pro, ¿no? Como que es ese 2,70%, he incluido la cuenta normal, la que vamos a poder conseguir todos, tiene hasta 50.000 euros y tiene una posibilidad de que si andas, pues consecuentes 40, pero en el vídeo que
que coloqué hace unos días, ya veíamos que tardaría hasta 15 años, ¿no? A poder conseguir tener el dinero ahí. 15 años andando 10.000 pasos, hostias, no es tan sencillo, ¿no? Y bueno, lo dicho, sacaríamos 405 euros. Entonces, si eres de los que, pues mira, muy bien, me mola que me digas todo esto, pero quiero un poco más de rentabilidad, pues fijaros la cantidad de bancos y cuentas que tenemos en extranjero, en España, que nos van a dar un poquito más de rentabilidad, ¿no? También he incluido MyInvestor con ese 2,50%. Hay unos cuantos bancos que están dando el 2,50 también como MyInvestor, pero bueno, he preferido poner MyInvestor sobre todo porque dan cosas adicionales como el tema de fondos de inversión o ETFs, otros productos, que hace que yo creo que pueda merecer la pena, si no has trabajado con MyInvestor, aprovecharte de este 2,50% de esa cuenta, ¿no? Pero bueno, primer año, recuerdo, primer año, a partir del segundo año no te dan prácticamente nada, pero bueno, todos acabamos metiendo en fondos monetarios y listos, ¿no? Dentro de todo. Esto desde el punto de vista de cuentas remuneradas. Desde el punto de vista de mejores depósitos, aquí sobre todo mezclo letras y fondos monetarios, un poco a ver qué hacer, ¿no? Sobre todo buscando eh, fondos a un año y el cálculo siempre es a un año, ¿vale? Es decir, qué es lo que nos darían o qué nos darían mejores por año, ¿no? Entonces, dentro de opciones, pues han salido, digamos, dos bancos que estarían dando un 3,75 o un 3,60 a un año. Ha desaparecido ya todas aquellas ofertas del 4%, como veíamos hace relativamente poco. Entonces, fijaros que el mercado ya está oliendo claramente que va a haber bajadas de tipos de interés. Por eso tenemos alguno que nos está dando en la cuenta remunerada del 4 y en cambio un año como máximo nos van a dar el 65%. Dos bancos que no sé muy bien cómo se pronuncian, Manobank, Before Bank, son ambos lituanos. Tienen unos límites desde 20.000 a 100.000 o de 10.000 hasta 99.000 euros lituanos, como decía. Pero bueno, tampoco me parece que merezca tanto la pena. ¿Por qué? Porque antes veíamos, es que tenemos las letras al 3,50%. O sea, y tampoco tenemos grandes movidas, que sí que es cierto, que luego nos van a quitar un 0,15% si no renovamos, ¿no? Pero bueno, es un 3,51 que yo creo que ya empieza a competir claramente con, digamos, con estos depósitos a un año, ¿no? Dentro en el extranjero y tampoco nos complicamos, ¿no? Desde el punto de vista de fondos monetarios o ETFs, fijaros, lo que antes ponía un 3,30, 3,50, los mejores fondos monetarios pueden llegarte a dar ese 3,50, pero andaría entre 3,30, 3,50. Fiscalmente es mejor un fondo monetario que letras, entonces ahí lo dejaría un poco con las dudas. Tenía las dudas si arriba o no, pero bueno, ese 3,51 y pues yo creo que va. Y luego tendríamos diferentes bancos, ¿no? CTLM con ese 3,20%, Pibank 3,14%, Facto, Big, MyInvestor un 3%, ¿no? Fijaros cómo tenemos unos cuantos bancos españoles, italianos, con sucursales en España, que nos estarían dando ese 3,20, ¿no? Pero antes de comprar cualquier de este producto, yo sinceramente entraría bien en Tesoro Público o bien en fondos monetarios, que voy a conseguir esto y sin demasiadas complicaciones, ¿no? Fijaros cómo los fondos monetarios, si necesitas el dinero, lo tienes al momento. Bueno, al momento, en cuestión de una semana, sin hacer grandes problemas, ¿no? Las letras tienes que venderlas, tienen un cierto problema, pero te vas a encontrar con muchos de los depósitos a un año que si necesitas el dinero mañana, no vas a poder usarlo o no vas a cobrar los intereses, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso están más abajo y hoy por hoy, si me dijeras que me tendría que mojar, te diría, o bien meta un fondo monetario o pilla letras. O sea, porque por este diferencial yo creo que no merece tanto la pena y los depósitos de los bancos que más pueden estar dando tampoco es que llegan a esos fondos monetarios, por ejemplo, ¿no? Bien, y lo que hablaba, ¿no? Y bueno, y José, ¿qué fondos monetarios y ETFs pues puedo recomendar? Pues un poco sigo con mi cartera de monetarios, ¿no? Y es lo que más o menos hago ese seguimiento, ¿no? Lo dicho, siempre estoy buscando unos ETFs que tengan unas comisiones relativamente bajas, hasta un 0,15%, que es, hay unos cuantos, tengo puestos aquí unos 10 o así más o menos, podría tenerlos más, pero al final hay un punto de decir, ¿tiene sentido poner 30 o 40? Yo creo que no. O sea, yo creo que verlos y demás, ¿no? Entonces, lo primero, daros cuenta
Estamos hablando entre un 0,05% del AXA Texor hasta un 0,17% del Aberdeen, ¿no? O sea que tampoco estamos hablando de unas comisiones realmente elevadas, ¿bien? Y sobre todo lo que es la parte importante es ver los rendimientos, ¿bien? Fijaros, rendimientos último mes, según Morningstar, 0,30, 0,30, 0,30, el DWS 0,44, el mes pasado dio por debajo de los anteriores, es decir, que pueden ser diferentes cambios. Rendimientos a 3 meses, nos vamos a encontrar algo parecido, 1,06, 1,34, 1,08, 1,00, 0,96%. Realmente bastante estable, ¿no? Y bastante estable, ¿por qué? Porque tampoco ha habido grandes movimientos ni grandes cambios en los tipos de Banco Central Europeo ni en el Ester, que es donde realmente están comprando la mayor parte, digamos, de estos fondos monetarios, ¿no? También, ¿qué es lo que hago? Hago un cálculo de si están creciendo o no están creciendo, ¿no? Para ver exactamente qué pasa, ¿no? Y lo curioso es que llevamos muchos meses en los que teníamos fondos monetarios que seguían creciendo, pero este mes ha sido el primer mes que veo que decrecen, ¿no? Han perdido un poquito de patrimonio, 128 no es una barbaridad, pero se ven casi todos los fondos monetarios que han ido cayendo en cierta manera dentro de todo. He subido el AXA Short, porque antes lo tenía en la última posición, porque era de los que menos movimiento tenían o tenían pocas posiciones, pero creo que puede estar aquí arriba, incluso podría ser un poquito más alto, ¿no? Pero bueno, es un buen fondo de inversión para, digamos, para tener, ¿no? Hay gente, y sobre todo empresas, que entran en ETFs. Entonces también me gusta incluir algunos ETFs para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces nos encontramos algo parecido. Si os dais cuenta, en el último mes, desde un 0,30 al máximo que ha podido dar un 0,40%, que muchas veces depende de la duración del fondo. Fijaros cómo este tiene una duración diaria, en cambio aquí hablamos que tiene una duración de 160 días, entonces esa duración hace que puedan obtener un poquito más de rentabilidad si los tipos o la renta fija baja o sube, todo se relaciona. Y también podemos ver la rentabilidad, por ejemplo, a 3 meses, ¿no? Fijaros cómo hemos podido evolucionar desde un 0,95 a 1,10, ¿no? Entonces, fijaros que tampoco es que estamos hablando en todos los fondos monetarios que tengamos unas grandísimas diferencias. ¿Y por qué no tenemos unas grandísimas diferencias? Porque son prácticamente todos monetarios, van a tener un coste Unter relativamente bajo y la duración donde invierten pues es relativamente corta, ¿no? Por debajo de medio año en la mayor parte de las veces. El único que igual tiene una duración un poquito más elevada sería el Fondo de Santa Lucía, que se va a 306 días. Pero bueno, estaríamos hablando siempre de estos monetarios, ¿no? A destacar también que en el caso de los ETFs monetarios nos encontraríamos que han crecido y han crecido todos, ¿no? Es decir, que estamos viendo como en cierta manera hay un desplazamiento de gente invirtiendo solo en fondos de inversión a ETFs. Y es algo que yo creo que se está dando de manera más o menos en el mercado bastante clara y bueno, hay que tenerlo en cuenta para otras veces, ¿no? También, ¿qué es lo que hablo de fondos de renta fija? ¿No? Tampoco es un vídeo en el que me vaya a focalizar mucho en renta fija. ¿Por qué? Porque tampoco yo creo que tiene tanto sentido, ¿no? Pero sí tiene unas relaciones, ¿no? Yo creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que en la próxima semana actualizaré el vídeo de los mejores fondos de renta fija, que yo creo que es algo importante. Y bueno, siempre piensa que es una inversión y que puede haber pérdidas importantes, ¿no? Aquí llegó un seguimiento sobre todo de unos 7 fondos indexados y ETFs de renta fija y sobre todo pues con diferentes actuaciones, ¿no? Por ejemplo, el de Vanguard Euro Investment Grade sería sobre todo de empresas y gobiernos, el Ultra High Quality Euro sería sobre todo un fondo monetario, un fondo, perdón, de renta fija que tendría una parte gubernamental bastante potente, el Vanguard 20 Years que sería para aquellos que quieran hacer inversiones a muy largo plazo, pero tiene el problema de que oscila de una manera muy bestia. El Investment Grade de iShares, que también es un fondo de renta fija pues, realmente interesante, o los diferentes ETFs, ¿no? Incluso incluir un high yield que puede tener pues, una cierta rentabilidad y puede merecer la pena para ver, ¿no?
ya veis que estamos hablando de unos costes también realmente bajos, ¿no? Estamos hablando de un 0,12, 0,13, 0,25, 0,07%. Realmente estamos hablando que se puede invertir en renta fija con unos costes realmente bajos, ¿no? A diferencia de los monetarios, puede haber fondos de renta fija de autor que merezca la pena más que invertir en estos ETFs o en estos fondos de renta fija, pero habría que tener muy en cuenta y analizar bastante, ¿no? Desde el punto de vista de rendimientos, el último mes, sobre todo, fijaros, no ha sido un mal mes, ¿no? Muchos de ellos por encima del 1% de rentabilidad, incluso el Vanguard a 20 años, una rentabilidad en el último mes de un 2%. Fijaros qué oscilaciones, ¿eh? Fijaros desde el que menos ha subido un 0,55 hasta un 2,17 y todos son renta fija. Si hacemos las comparaciones a 3 meses, podemos ver cómo ha podido también variar, o a un año cómo ha podido ir variando, ¿no? Dentro de cómo puede variar la renta fija, ¿no? Importante, quedaros, ¿no? Que a diferencia de los monetarios, la renta fija tiene mucha oscilación y podemos encontrarnos con pérdidas más o menos importantes y también con beneficios relativamente importantes, ¿no? ¿Qué es lo que hago también? Cómo ha ido evolucionando el tema de la liquidez. Fijaros en el caso de los fondos, cómo todos han perdido capitalización y cómo, por ejemplo, los ETFs todos han crecido, ¿no? Es decir, cómo se está produciendo un cambio de gente que invierte en fondos de renta fija, etcétera, y se acaban pasando a ETFs. Y es algo que se está produciendo de manera más o menos clara, ¿no? También unas cosas que me gusta más o menos analizar es cómo ha ido evolucionando la rentabilidad a maduración efectiva por mes, ¿no? Sería, digamos, la rentabilidad más o menos esperable que tendríamos, ¿no? Al vencimiento de cada uno de esos fondos. Imaginaros, ¿no? Que, por ejemplo, tomáramos el de High Yield, ¿no? Este ETF de High Yield. ¿Qué es lo que podemos ver? Que tiene 395 posiciones, es decir, que tiene 395 bonos diferentes dentro de este ETF. Alguno de esos bonos puede ser de la misma compañía, no habría ningún problema, pero tiene diferentes vencimientos, la duración alrededor de 3 años, una calidad de crédito de B, que no es brutal y por eso es high yield. ¿Cuál es la rentabilidad que tenían a vencimiento? Fijaros, en diciembre un 6,35 y ahora tiene un 5,67%. Es decir, que se ve en cierta manera que las rentabilidades de esperable de este high yield han ido disminuyendo y por eso también ha podido conseguir esta pedazo de rentabilidad de un 10,59% al año. ¿Por qué? Porque por un lado ganas porque tenías una rentabilidad, por ejemplo, del 7 o el 8%, y por otro lado, que la rentabilidad ha ido, digamos, disminuyendo. Pero bueno, un poquito por explicarlo, pero bueno, lo dicho, ¿no? Siempre en ese vídeo que espero intentar hacerlo mensual o trimestral, mínimo trimestral, de ver cuáles son esos fondos de renta fija, yo creo que puede merecer la pena para ir aprendiendo un poquito, digamos, más dentro digamos, de todo. Y bueno, y nada más, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo que hago con muchísimo cariño. Me vale mucho para revisar qué es lo que hacer. Tengo mucha gente que me pregunta qué hacer, dejar de hacer. Yo creo que en un vídeo queda bastante explicativo. Siempre se aprende algo. Intento dar esas píldoras pues de conocimiento en el que podamos aprender algo. Me gustaría recomendaros sobre todo el canal de Telegram, en el que estaríamos de mejores depósitos subasteros. Ya hay más de 2.200 miembros y sobre todo intentamos un poquito aprender entre todos, ¿no? De gente que pregunta, gente que responde sobre fondos monetarios, renta fija, depósitos, un poquito de todo, y yo creo que es algo realmente interesante. Nada más, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, por favor, dar un like, los comentarios, lo que sea, porque vale una barbaridad para que el algoritmo de YouTube se propague y haya más gente que descubra y que pueda ver cómo sacar esa rentabilidad extra a ese dinero que los bancos españoles o la mayor parte de los bancos españoles nos están dando un 0% de tipo de interés. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.